Muy buenas. Mirad lo que tenemos hoy. Una Vespa P200E, la Vespa del amigo Seba. ¿Qué vamos a hacerle a esta Vespa? Pues una pequeña puesta a punto que bueno, no va a afinar el toque, pero ¿qué es lo que le pasa exactamente? Pues pasa que tiene ya de los años, tiene los cables, los tiene ya, la funda o los cables estarán en mal estado, que pues no van bien, no va bien el embrague, va muy duro, las marchas no le entran bien. Entonces le vamos a cambiar el juego entero de la funda. Por cierto, esta ya es el segundo vídeo que voy a hacer de tema de cambiar los cables. La otra vez hicimos un vídeo de cómo cambiarle los cables a una TX200 del amigo Julio. Os dejo por aquí el enlace al vídeo por si queréis verlo. ¿Qué más le vamos a hacer a esta moto? Bueno, le vamos a cambiar también las botas del caballete, porque se le ha perdido una se le ha caído y bueno, pues la moto va un poco así. Pues compramos un juego, es barato y se lo ponemos. Y además vamos a cambiarle, aquí lo veis, vamos a cambiarle el piloto trasero. El piloto trasero. ¿Qué le pasa al piloto trasero? Pues ahora lo vais a ver. Y así tomáis nota de lo que no se debe hacer, ¿vale? Venga, os enseño qué le pasaba al piloto trasero. Veniros. Vale, pues mira, aquí tenéis el piloto trasero de la Vespa. Y mirad, porque decía que se le fundía mucho la bombilla y que no le iba bien y tal y cual. Entonces me dio por abrirlo el otro día y mirad lo que me encuentro. Me voy a dar la vuelta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues eso es ni más ni menos que esto. Se le ha puesto una bombilla gorda. Mira, aquí están los cristales incluso. Aquí. Se le ha puesto una bombilla gorda, yo creo que de coche o algo así. Entonces esa bombilla ha tocado aquí, se ha recalentado. Mira, ¿ves? Ha caído el cristal ahora. Se ha recalentado, ha fundido incluso. Ha fundido el piloto. No ha atravesado por aquí, pero lo ha fundido. Entonces, claro, la bombilla se parte el cristal. Se parte el cristal, ya no funciona. Al entrar aire ya no funciona. Pero es que además, claro, del calor, esto baila el casquillo. Y entonces dice, es que una vez se enciende y otras veces no. Y pensando a lo mejor, ¿será el interruptor o algo así? Pues no, es por esto, con las vibraciones. Una tontería como esto ha ocasionado que haya que comprar el piloto entero. Pero bueno, que todo lo malo fuera eso, ¿vale? En general, no en esta moto. Venga, pues vamos a ir cambiando el piloto y luego ya nos liamos con las botas del caballete y lo más gordo luego, que son los cables. Venga, vamos a ponerle el piloto. Para quitar el piloto necesitaremos quitarlo por detrás, no se puede quitar por aquí. Hay que irse al paso de rueda y con una carraca y un vaso de 10 milímetros quitamos los dos tornillos que salen hacia allá, ¿vale? Entonces hay que meter la mano por debajo. Venga, vamos. Vea, pues aquí tendríamos la parte de abajo de la moto, ¿vale? Y vamos a ir quitando los tornillos, a ver si llego, que serían estos. Vale, pues ya estaría suelto el piloto. Venga, pues desconectamos la parte eléctrica del piloto viejo, aquí, y estas dos conexiones. Vale.
no hay pérdida, con los cables no hay pérdida porque un conector es más gordo que el otro, entonces da igual, vamos, que no hace falta apuntar los cables ni nada, ¿vale? Venga, pues vamos a ponerle el piloto nuevo. Limpiamos un poquito la zona, ahí, darle el polvo. Venga, y colocamos el piloto nuevo. Conectamos. Ahí. Y como he dicho, tiene un conector fino y otro gordo. Pues el fino aquí no se va a ver, pero bueno, yo os lo digo que va uno fino. Vale, necesito unos alicates porque el conector hay que cerrarlo un pelín para que muerda bien. Vale. Pues ya. Cogemos y simplemente colocar los tornillos que hemos quitado antes. Venga, lo que voy a hacer, no voy a grabar los tornillos porque es simplemente a la inversa, ¿vale? Venga, le meto los tornillos y cuando le tenga los tornillos puestos por debajo, entonces seguimos. Bien, pues ya lo tenemos todo bien atornillado, las bombillas nuevas y colocamos la tulipa. Viene hasta con la goma y todo, o sea que la verdad que viene bastante bien. Ya está. Venga, otra cosa. Vamos ahora con la pota del caballete. Venga, vamos. Venga, pues vamos a colocarle los tacos del caballete. Son tacos de 22 milímetros. El caballete es de 22. Aquí está su taco nuevo con sus tornillos. Esto poner así. ¿No? Ya está. Así. Y lo mismo en el otro. El otro no lo voy a grabar porque es lo mismo. ¿De acuerdo? Así que venga. Pongo el otro y seguimos con la parte difícil, que es el tema del cable eléctrico, ¿vale? Venga, un saludo. Ahora seguimos. Like y suscribirse. Like y suscribirse. Venga, vamos a empezar con el tema de todo el cableado mecánico. Bien, pues lo que vamos a hacer, que bueno, eso no lo voy a grabar porque ya se ha hecho en otros vídeos. Voy a quitarle el depósito, le voy a quitar la tapa del manillar con los tornillos que tiene debajo. Debe de tener 4 tornillos de estrella. Esta no sé cómo, si le faltará alguno o no, pero bueno, 4 tornillos de estrella. Se levanta la tapa, se quita el depósito, el asiento, luego se quita el depósito y ya tendremos acceso al cableado. Y ya pues vamos a ir quitando los cables, el cable del embrague, el cable de los cambios, el cable del gas y ¿qué más? El del freno trasero y el del freno delantero, ¿de acuerdo? Venga, vamos al lío. Voy a ir desmontando primero todo. Venga, vamos a quitar el cabezal, que quizás sea la parte un poco más engorrosa, ¿vale? He quitado los 4 tornillos que tiene por debajo, he levantado un poco y lo que tenemos que hacer es empujarle desde abajo hacia arriba
al cable del reenvío del cuenta kilómetros, por aquí, desde la rueda, le empujamos un poco hacia arriba para que vaya a la funda, ¿vale? Y ayudarle a que pueda subir la carcasa, ¿veis? Y entonces aquí tiene unas pestañas, simplemente apretar así a las pestañas y ya sale, ¿de acuerdo? Y ya quitamos las conexiones eléctricas. A ver si quiere. Eso, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Quería enseñaros porque muchas veces la gente se pone ahí a tirar. No es tirando, no es tirando. Empujando el cable del reenvío hacia arriba para ayudarle a que esto suba, ¿vale? Y una vez que nos entran los dedos, ¡plac!, le damos aquí, que es las pestañas que lleva este reenvío, ¿de acuerdo? Venga, vamos al lío. Vale, pues ya tenemos, en la moto ya tenemos quitado el cabezal, hemos quitado el asiento, el depósito, por aquí del carburador hemos quitado el macarrón de la gasolina que va por aquí al depósito. Dijéramos, ya está lista para empezar a quitar los cables, ¿vale? Empezar a soltar prisioneros y tal. Esta quizás es la parte más fea, porque es que hay que desmontar un montón, ¿vale? Venga, pues no sé si empezar por el freno delantero o no. Bueno, voy a pensarlo y ahora seguimos. Bueno, mirad en esta moto, en el freno delantero, el apaño que le hicieron, como perdieron la pieza esta. La cuestión es que le pusieron un cable normal, no es el cable que lleva de origen, y le pusieron este tubo, hicieron un taladro y aquí con un prisionero. Bueno, la verdad que se la ingeniaron. Es una chapuza, pero joder, pero el caso es que le ha funcionado. Para salir del paso está súper bien, así que, pero bueno, vamos a ponerlo como tiene que ir. Vamos a poner su cable original. Voy a ir quitando todo esto y ponemos el original. Venga, ya hemos aflojado el prisionero, lo sacamos. Opa, si quiere, claro. Menudo ingenio. Bueno, pues quitamos el cable. Es la funda original, por lo que veo, es la funda original, pero no el cable. El cable, pues entiendo que se partiría o algo así. Vete a saber. Pues bueno, nada, sacamos el asunto. Venga. Venga, pues vamos a quitar la maneta del freno delantero para poder sacar todo el cable, ¿vale? Venga, un vaso de 8 milímetros para la tuerca y aflojamos el tornillo de arriba. Ahí va. Vale, ya lo tenemos. Y sacamos el tornillo. ¿Vale? Venga, sacamos la maneta. En este caso no hay arandela. Está fuera. Y lo que voy a hacer es, voy a tirar del cable porque como es el cable, no es el cable original, sí puedo tirar del cable. Si fuera el cable original tendría que tirar todo el cable con la funda también. Saldría todo de una pieza, ¿vale? Venga. Y ahora tengo que bajar un poco la moto, porque está muy alta. Tiramos de aquí, de la funda. Ahí está. Vale. Ya tenemos la funda vieja aquí. Lo han cogido con una brida, necesito cortarlo. Vamos a cortar esa brida. Ahí está.
Ya tenemos aquí la funda vieja y tiro para abajo, ¿vale? Sin miedo, venga, hasta sacarla. ¿Veis? Ya está aquí la funda vieja. Venga. Y aquí tenemos el cable original nuevo, que el original viene con esta cabeza, ¿vale? Esta cabeza necesita un casquillo especial que ya se ha comprado para poder adaptarlo, ¿vale? Y este sería el tensor original, que viene con la tuerca, que había que comprarla también aparte, ¿vale? Venga, pues vamos a ir metiendo la funda. Esto va por esta parte, de abajo arriba. Se mete por el agujero de donde ha salido la funda vieja, ¿vale? Esto no estoy poniendo mucho énfasis en el detalle, porque como hice un vídeo de la misma operación, pero en una Vespa TX, que es lo mismo, pues lo voy a dejar por aquí y así lo veis y ya está, y así no tengo que estar tanto mirando el detalle. Ahora estoy metiendo el cable hacia arriba, ¿vale? Venga, que ya está arriba. ¿Lo vais a salir? Ya está saliendo. Venga. Ya, nada más que esto lo traemos para acá y ponemos la maneta otra vez de nuevo. Otra vez de nuevo. No sé cómo ha sonado eso. Vale. Venga, pues tengo que bajar la moto porque es que no. Venga, voy a bajar la moto y sigo poniendo la maneta. Metiendo la funda por aquí y poniendo la maneta. Like y suscribiros, ¿eh? Que somos ya 370 suscriptores. Está súper bien, pero tiene que ir para arriba, ¿vale? Like y suscribirse. Venga, pues ya tenemos la funda nueva aquí, pues hay que meterla por aquí, por donde va el agujero de la caña. ¡Epa! Se me mueve la cámara. Lo metemos por aquí y habría que sacar esto por aquí. Venga, vamos a ver. Necesito la linterna. Aquí está. Vale. Ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Y esto ya, echamos un poco hacia abajo. Tiramos un poco hacia abajo para que quede bien. Vale. Y ahora hay que ponerle aquí, pues, a ver, lo voy a poner que se vea un poco mejor, así. Ahí. Habría que ponerle aquí la cabeza que hemos comentado. Venga, ponemos esta cabecilla, ¿vale? La ponemos por aquí. Venga, pues una vez que tenemos ya puesta la maneta, le ponemos su tornillo, apretamos la tuerca por abajo y vamos a meterlo el cable en la zapata de freno para que pueda ya frenar la moto, ¿vale? Venga, vamos abajo. Venga, pues ya tenemos el cable y vamos a conectarlo en el portazapata para que frene. Pasamos el cable por aquí, así. Y hay aquí un agujero y hay que meterlo por el agujero. A ver si puede. Ahí está. Eso es. ¿Vale? Se mete por aquí. La verdad que queda bastante pegado a la rueda. El diseño que tiene esto es un poco... Pero bueno. Se mete por ahí. Se tira y quedaría ahí cogido, ¿vale? Y ahora ya metemos el pasador este, así, ahí, y ya
apretamos la tuerca. Hay que hacer fuerza. Ahí está. Ahí está. Ya sería apretar a lo que queramos la maneta, ¿vale? Ya estaría puesto, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos. Ahí está. Vamos a seguir con el resto de cables mecánicos, ¿vale? Venga, por ejemplo, los del cambio. Venga, los del cambio. Vale, para los del cambio, pues tenemos que quitar la tapa del cangrejo. Quitamos el tornillo, quitamos la tapa. Ahí está. Uf, madre mía, cuánta grasa tiene. Se han colado con la grasa, pero bueno. Y aquí, ahí están los cables. Uno aquí. Ya tenéis que limpiar esto antes de. Aquí está el otro cable. Virgen Santa. Cuánto chapapote. Ay. Ahora se ven los prisioneros. Madre mía. Dios. Vale, pues estos son los prisioneros. Estos son los prisioneros que tenemos que aflojar para sacar los cables, ¿vale? Venga, cogemos una llave de 6, una 6-7. Aflojamos aquí. Quitamos el prisionero. Dios, es que tiene grasa para aburrir. Bueno. Quitamos el otro. Esto no hace falta tanta grasa. Vale, venga, pues tiramos de los cables. Venga, vamos a tirar de los cables. Ahí tenemos uno fuera y el otro fuera. Tiramos de los dos. Vale, ya están los dos fuera. Vale, ahora tenemos que soltar los cables de la pletina esta que tenemos aquí, ¿vale? Es simplemente una pinza que donde van los cables. Pues doblamos un poquito la pinza y ya nos permite soltar los cables. A ver. Ahí está, uno y dos. Vale. Ya están soldados. Madre mía, están las fundas. Fijaros cómo están las fundas. Son las de origen, claro. Venga, pues seguimos. Vale, pues los cables salen por aquí. Cogemos y los ponemos rectos para que puedan salir. Ahí está. Venga. La funda la quitamos porque la funda esta irá nueva. Si es que puedo quitarla, claro. Si no, pues la corto. Ahí va. Venga. Y ahora vamos a la parte de arriba de la moto. Venga, pues vamos a quitar los cables. Por aquí tenemos uno. Y por aquí tenemos otro. Tiramos. Ahí va. De uno y del otro. Venga, cable fuera. Ahora habría que sacar la funda. Vamos a intentar meter la funda a la vez que sacamos la vieja. Meter la nueva a la vez que sacamos la vieja. Vamos a sacar los cables, las fundas viejas. Una la tenemos aquí y la otra asoma por aquí. A ver si puedo cogerla. Ahí está, vale. Aquí tenemos las dos, ¿vale? Entonces la idea es meter
un cable y meter un cable por la funda vieja. Y a su vez meter la funda, con lo que sobre del cable, meter la funda nueva y que eso me haga de guía para vamos a intentar. Uf, madre mía, estoy hoy espeso. Que quiero que la funda vieja me haga de guía para la nueva, ¿vale? Madre mía, estoy espeso. Me he levantado a las 5 menos 10 de la mañana y son las 3 menos 20 de la tarde y estoy aquí sin comer y madre mía. Venga, voy a meter el cable nuevo. Venga, ya tenemos aquí el cable metido y ahora meto la funda nueva en el trozo este de cable que asoma. Ahí. Y ahora le echo aquí cinta aislante para que no se escape. Ahí. Pongo aquí un poco de cinta, así, si puedo. A ver. Así. Ahí. Entonces ahora tiro del de abajo, del viejo, y a la vez que voy metiendo el nuevo. Lo hago hacia abajo porque hacia abajo siempre es mejor, porque voy acompañándole, que no que tenga que tirar de... ¿Vale? Venga, voy metiendo. Estoy a su vez tirando del viejo, ¿vale? Venga, está entrando bien. Ahí va. Ahí está. Si el otro se cuela, pues tiráis del otro para que no se... ¿Vale? Vale. Este ya ha entrado. Este ya ha entrado. Ahora suelto la cinta aislante. Ya la tengo suelta. Y la misma operación. Meto de abajo hacia arriba el cable por la funda vieja. Vamos para allá. Ahí está. Vale, ya tenemos la funda, el cable aquí. Misma operación. Cojo la funda nueva, meto el cable por la funda nueva, le pongo cinta aislante. Así. Vale. Ya lo tengo y ahora tiro de la funda vieja. Ahí va. Que se cuela el nuevo. No se puede colar. Si no, la liamos. Ahí va, para adentro. Que se cuela. Arriba. Sigo tirando y sigo metiendo. Este. Arriba. Ahí va. Perfecto. Pues ya lo tenemos aquí, ¿vale? Y ahora la misma operación. Suelto ya la cinta aislante y ya puedo meter los cables nuevos. Venga, pues vamos a meter. Iría uno aquí, una funda aquí abajo. Esta es la parte más fastidiada porque hay que meter, a ver, lo que voy a hacer es vamos a ver, voy a meter la funda de abajo arriba. Sí, voy a meter la funda de abajo arriba para que me permita, ahora lo vaya a ver. Es complicadillo porque el sitio donde va es complicado. Vale, he metido uno, meto la otra, ahí, vale, está la funda,
cable metido. Ahora voy a tirar un poco del cable de la funda, meto el cable por aquí, por el hueco donde va, que sale por aquí detrás, sale por aquí detrás del cabezal. Es que hay un agujero que tiene que ir para este de aquí, un agujero por donde tiene que ir el cable. Esa es la parte más, pero se ve al aire, se queda al aire por aquí, por fuera del manillar. Ahora, por aquí ha salido el cable. Ahí está aquí. Está aquí el cable. Aquí está, eso es. Ahí, vale. Y ahora puedo coger y tirar de la funda hacia arriba. Ahí. Un poco para acá. A ver. Es que la curva que tiene que hacer, madre mía, es un poco cerrada. Ahí, eso es. Ya ha entrado por donde tiene que ir. Voy a ver si está en su sitio. Que tiene que entrar por aquí. Aún no. Ahora sí. Ahora está en el sitio que tiene que entrar. Ahora está en el sitio que tiene que entrar. Bueno, pues entonces lo mismo con el otro. He hecho la funda para abajo, pero este es más fácil porque está aquí. Meto el cable por aquí. A ver, ahí. Si me deja, a ver si me deja. He hecho un poco más hacia abajo. Ahí. A ver si quiere. No quiere. No quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? La más fácil ahora va a decir que no quiere entrar. La más fácil va a decir que no quiere entrar. Ahí, entró, aquí. Vale, tiramos y ya podemos tirar de la funda. Lo acoplamos ahí en su sitio. Ahí está, ole, eso es. Vale, pues ya tenemos las dos fundas de aquí metidas. Ahora voy a tirar del cable y ya las puedo meter en su sentido. Así que nada, tiro. Y ya es cuestión de meterlo al sentido contrario. ¿De acuerdo? Pues venga. Ahí va. Ahí va. Pongo aquí la cabecilla. Ahí. Y tiramos un poquito del cable para que esté en su sitio. ¡Ay! Se ha soltado. Bueno, no pasa nada. Ahí. Vale, perfecto. Lo mismo con el otro. Saco el cable, lo meto en su sentido. Hay que tirar. Ahí. A lo mejor hay otra manera más fácil de meter las fundas, pero yo lo hago así. Utilizo una como guía y con los mismos cables me ayudo. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vale, pues ahora nos vamos a liar con
el cable y la funda del embrague. Habría que quitar la maneta, tal y como hemos hecho con la maneta del freno. O sea, quitamos el tornillo de aquí y la tuerca que va por debajo. Y quitamos la maneta. Eso no lo voy a grabar porque es repetir lo mismo que con la otra maneta. Las manetas son iguales. Pues venga, la quito y ahora seguimos. Vale, ya tengo quitada la tuerca de abajo y flojo el tornillo de aquí. No voy a quitar la maneta, no es que no pueda, no es que no quiera, es que no puedo porque está el embrague que todavía no lo hemos soltado de abajo. Así que vamos a soltar el cable del embrague, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Ah, una cosa. Like y suscribiros, suscribiros. Fijaros aquí, estoy sin comer todavía grabando el vídeo, ¿vale? Venga, like y suscribiros. Vamos a quitar el cable del embrague. Venga, pues vamos a quitar el cable y la funda del embrague, que es este de aquí, ¿vale? Este sería el freno que fijaros que largo es, no sé por qué, pero bueno, ahora mismo nos vamos a centrar en el del embrague. Con el vaso de 6 quitamos el prisionero, aflojamos, ahí está, fuera prisionero y soltamos el cable. Y la funda también la soltamos, la sacamos de su sitio, aquí. Ahí, vale. Y ahora sí podemos ir arriba a la maneta para tirar del cable, ¿vale? Haríamos la misma operación que hemos hecho con los cables del cambio. Se mete un cable más largo, se mete de abajo hacia arriba y se engancha la funda nueva en la funda vieja y va todo hacia abajo, ¿de acuerdo? Venga. Una cosa, no sé si se verá, este es el cable del embrague que lo he sacado ya. A ver si puedo ponerle un poco más de luz, porque esta moto, el cable el embrague lo tenía bastante duro. No sé si se aprecia, a ver por aquí, el óxido que tiene el cable por dentro. No sé si se aprecia bien, a ver. Pues por eso estaba el embrague duro, porque la funda original pues ya tiene su año y el cable pues está por dentro pues como está. Venga, pues ya tenemos aquí el cable viejo y voy a meter el cable nuevo hacia arriba, un cable nuevo y más largo para poder meter la funda nueva, ¿de acuerdo? Venga, pues ya tenemos la funda del embrague sacada de aquí. Bueno, vamos a cortar esta brida que la han puesto aquí, porque si no cortamos esa brida no vamos a hacer mucho. Ahí está. Vale, pues tenemos, como digo, el cable dentro de la funda nueva, metemos la parte que iría hacia abajo para que haga de guía. Ahí. Vale, un poco de cinta aislante. Quizá debería, porque esta cabeza, vamos a hacer como hicimos, no sé si fue en la TX de Julio. Vamos a hacer una cosa. Voy a echar para atrás el cable, corto esta cabeza para que no me estorbe, porque si no, estoy viendo que echo para atrás, corto, y así ya me aseguro de que no voy a tener problemas. Ahora sí meto el cable. Ahí lo tenemos. Venga. Y ahora ya sí. Eso es. Meto la funda nueva. Venga, que es domingo y hay que irse pronto. A ver si vamos terminando. Cinta aislante. Ahí va. Venga, y ahora
vamos tirando de la funda vieja y acompañando la nueva, con la nueva. A ver, taburete, pero poco a poco debe de ir. Ahí vamos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Vale. Ya salió aquí abajo. Entonces, siguiente paso. Cogemos el cable nuevo. El cable del embrague, el nuevo. Lo metemos por su sitio, por aquí. Lo metemos por su sitio. Ahí que salga. Y ahora ya metemos aquí. Eso es. Ahí va. Vale. Y ahora ya sí podemos acompañar con el cable a la posición, porque tiene aquí un agujero en el que tiene que hacer tope. Ya estaría ahí. Acomodamos la funda nueva, ahí. Terminamos de meter su cable. Y metemos su maneta. Sencillo, creo yo, ¿no? Yo creo que es sencillo, vamos. Le ponemos el tornillo. Ahora mismo lo vamos a dejar así y ahora después, bueno, venga, lo voy a apretar. Aprieto y luego le ponemos su ¿qué pasa aquí? Ay, tiene un, esto no lo había visto antes, tiene una especie de lo han puesto aquí, joder, un casquillo, no sé si se ve. Ahí. Un casquillo alrededor del tornillo. Madre mía, qué invento. Claro, ya entiendo el casquillo. Es porque aquí tiene holgura. Es porque tiene holgura. Claro, es una ñapa que le han hecho aquí. Joder. Es una ñapa que le han hecho aquí. Mirad, el casquillo. El casquillo se lo han metido. Es que no sé si se ve. Se lo han metido aquí. Así. Y con eso, increíble. Pues ya está. Pues ya sí ha funcionado. Es que no tengo tornillo. O quizás sí, voy a ver si tuviera algún tornillo nuevo. Y bueno, nuevo. Viejo, pero por ahí en el baúl de los recuerdos y se lo coloco. Vamos a ver. Pues ya está. Esta parte ya la tendríamos lista. Falta el cable del gas. El cable del gas. Y para eso, pues, la misma operación. No sé si lo voy no sé si grabarlo, porque es que es exactamente lo mismo. Sacar el cable corto, meter un cable más largo, meter la funda, cinta adelante y para abajo. Creo que no lo voy a grabar porque el procedimiento es el mismo, ¿vale? Así que una vez que lo tenga, ya os lo enseño cómo ha quedado y seguimos, ¿vale? Venga. Vale, pues ya tenemos la funda nueva metida, la funda del cable del gas. Y ahora, pues lo más fácil es hacer así, meter por aquí el cable del acelerador y hacer así y engancharlo directamente. Ya está, listo. Y ahora ya, no sé si podré con una mano, acomodamos la funda. Ahí está. Y nos vamos a la parte de arriba a ponerlo en su sitio, con su prisionero. Venga, ya tenemos la funda nueva aquí y lo mismo. Igual que aquí hay que pasarlo por debajo, pero en este lado. Está un poquito... tiene mala folla, Voy a ponerme por el otro lado. A ver si puedo ver un poco más. A ver. Es un agujero que hay aquí. Metemos. Es que claro, tiene que ir en el ángulo
tiene que ir hacia arriba el cable. Esa es la... Vamos a ver. Sí, no. Vamos a ver. Ay, ya salió. Vale. Pues mira, ha salido. Y ahora pues lo mismo, se acomoda el cable, o sea, el cable de la funda. Por aquí, a ver. Con los alicates de punta se acomoda la funda. A ver. Ahí está. Eso es. Vale. Ya está la funda acomodada. Y ya, pues nada más que se le pone el prisionero. Este cable, ya, este cable o el cable o la funda, no se sabe, del acelerador ya fue cambiado. ¿Por qué sé que fue cambiado en algún momento de la vida de la moto? ¿Por qué lo sé? Pues muy sencillo, porque de origen, que voy a ver si se puede ver por aquí, que no tengo la luz. Pero bueno, de origen se engancha la cabecilla aquí y la otra cabecilla de la otra punta en el carburador, claro. Pero ¿qué pasa cuando compras un cable y ya no es de origen? Pues que no puedes meter el prisionero sin hacerle un agujero aquí. Hay que hacerle con una broca o con una púa caliente, hay que hacerle un agujero aquí para que el cable pase a través del prisionero y se pueda atornillar. No sé si me estoy explicando. Voy a ver si hago un poquito de zoom y lo podéis ver. Veréis. Mira, esto de aquí, este cable, si yo meto el prisionero por aquí, ¿vale? A ver, mira, lo meto aquí. Este es el prisionero en el cable, pero al estar metido aquí no podría entrar porque choca el cable, no te deja meter el cable, ¿vale? Entonces hay que hacer un pequeño agujero aquí para que atraviese, ¿vale? Venga, pues ya está. Voy a conectar el prisionero con el cable y seguimos, porque si no esto ya se está alargando mucho el vídeo. Siempre digo, voy a ver si no lo hago tan largo. Pero es que al final pues, intento que se vea todo y esos son minutos, claro. Venga, pues voy a ponerlo y ahora seguimos. Venga, pues vamos a meter ya los cables de las marchas, vale. Tengo marcado con cinta para saber que es del cable de la primera, ¿vale? Entonces, se meten por aquí, por detrás salen de aquí, del chasis, se meten por aquí, ahora irían pillados aquí y entran aquí en los tensores, ¿vale? Venga, pues voy a meter primero el de dentro, que sería el de la primera marcha. Venga, meto el cable, sale por aquí atrás del cangrejo, a ver si se ve. Aquí, vale, sale por aquí. Venga, lo pongo. Ahí. Eso. Y ahora el otro. Que se metería aquí. Lo metemos por el prisionero. A ver si se ve. Ahí. Metemos por este prisionero. Y sale igual que el otro. Por aquí. Ay. Ay. Acomodamos la funda. Ay. Ay. Vale. Ya tenemos la funda acomodada. Ponemos los cables aquí en el prisionero este. Ay. Esto es importante, esta chapa, para que no toque el escape, ¿vale? Para que los cables no toquen el escape. Vale. Alejarlo lo más posible del escape.
Eso es. Se acomoda. Ahí. Eso es. Tira un poquito. Vale, voy a... Como los tensores, por lo que veo, están... que estos han estado tirando ya. Voy a apretar los tensores al máximo, ¿vale? Venga, pues una vez que tenemos los cables metidos, metemos los prisioneros en su sitio, acomodamos el prisionero ahí y el otro igual para poder tensar. Ahí está, eso es. Vale. Y ahora pues tensamos y apretamos. Venga, ya comprobaríamos las marchas. Voy a ver. Pues está todavía con falta de tensar. Van entrando, pero hace falta tensar mucho todavía. Venga, pues aflojo otro poquito. Venga, primera. La primera va bien. Ahí. Punto muerto. La segunda es que... Ahí. Ahí está, vale. La moto ya quiere andar. Pues ya está, yo creo que estaría ya regulado. Si hace falta después, le damos un repasillo con los tensores estos de aquí, ya no con estos, ¿vale? Así que ahora vamos a... ¿Qué nos faltaría? El embrague. Vamos al embrague. Venga, pues vamos con el embrague. Hay que pasar el cable por este tensor, este de aquí. No sé si se ve con el escape, creo que sí, un poco. Vale, pues metemos el cable por ese tensor. A ver. Ahí está. Lo metemos por ahí. Y su funda. Y por la leva del embrague. A ver. Ahí está. Y ahora el prisionero. A ver dónde está. Que yo lo había puesto por aquí. Aquí está el prisionero, vale. Pues colocamos el prisionero. Y acordaros que esto lleva el de 6, ¿vale? Ahora hay que tensar el embrague lo suficiente como para apretar la... Vamos a ver, ¿con qué lo hago? Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo lo hago con una llave inglesa. Hago así y con esto aprieto, mantengo la fuerza en la palanca. Primero cojo, tengo preparado así, ahí. Hago presión al embrague y ahora aprieto. A ver. Así es como yo lo hago. Y ahora pues compruebo el embrague. Vamos a ver. No,
falta un poquito. Falta un poquito. Ha empezado a morder, pero falta un poquito todavía. Un poquito de tensión en el embrague. Es que no se ve bien. No se está viendo bien. A ver. Lo voy a poner a ver si se ve así. A ver. Cojo la llave, hago así. Bueno, me preparo. Ahí. Y ahora con esto. A ver. Ahí. Así. Y ahora ya aflojo. Ay, se me ha escapado de la... Ahí. 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 Vale. Ay, leche. Ay. Tenso. Que no veo nada. Ay. Vamos a ver cómo ha quedado. Ahora sí, ahora ha quedado bien. ¿Veis? Ahora ha quedado bien. Ahora ha quedado bien. Perfecto. Pues nada, termino de apretar. Corto el sobrante de cable. Y listo. Bueno, pues ya lo que voy a hacer es voy tapando esto, cortando aquí también los sobrantes de los cables, tapo aquí y nos quedaría solamente el cable del freno, que lo vamos a hacer ahora a continuación. Bien, pues ya solo nos quedaría cambiar el cable y la funda del freno trasero, que además está súper largo. No sé por qué está esto tan largo. Fijaros. Bien, pues lo que hacemos es, ya lo tengo soltado no, ya lo tengo suelto de aquí, con una llave 14, se afloja y se tira del cable. Y en este caso lo he cortado porque estaba ahí que no podía tirar de, y ahora ya pues nada más que suelto de aquí, tiro del cable y además necesitamos quitar la goma del pedal de freno, quitar el pedal con estos tornillos que hay aquí, con estos tornillos de aquí abajo, sacamos el pedal hacia afuera y ya podríamos soltar la cabeza del cable que va por dentro de la moto, ¿vale? Así que esta es la parte más engorrosilla, pero bueno, venga, vamos a ir. Como digo, voy a ir quitando el cable de atrás, voy quitando esto y los tornillos. Venga, vamos. Venga, pues ya hemos quitado los tornillos y sacamos el pedal de freno y tiramos. Y aquí está la cabeza del cable que tenemos que cambiar. Este sería el interruptor de freno del pedal de freno. Lo soltamos. Venga, y ahora me traigo esto fuera para poder trabajar a gusto fuera de la moto. Bien, mirad, pues así es como viene cogido el cable de freno trasero, ¿vale? Simplemente aquí lleva este pasador y aquí quito este pasador, o sea, este clip. El pasador lo saco, ¿vale? Y ya sale el cable. Sería esta la cabecilla. El cable nuevo, ¿vale? Fácil, ¿verdad? Venga, pues voy a hacerlo y ahora lo metemos. Vale, mirad lo que he hecho. Ya tengo el cable nuevo puesto.
con su pasador para que no se salga. Vale, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he metido la funda por su sitio, por aquí, por dentro, hasta que sale a la parte de atrás. A ver, os lo enseño. A ver si puedo. Para que salga por aquí, ¿vale? Hasta allí. Pues como digo, voy a meter el cable por aquí. Y así es más fácil. Metiendo primero la funda, pues es más fácil. A ver. Así. Bien. Enchufamos el... A ver, metemos así un poquito. Enchufamos los cables del interruptor de freno. A ver si... Ahí. Eso es. Ahí está. Y ahora pues metemos el conjunto. Ahí. Hay que hacer un poco de así para que entre esta parte. Y voilà. Ya. Ponemos sus tornillos tal y como estaba puesto. Venga, la moto pasando. Ponemos sus tornillos. Y otra cosa terminada. Ya solamente luego faltaría apretarlo de la parte de atrás, claro. Y listo. Voy a poner la goma del pedal y nos vamos para la parte de atrás. Bien, pues ahora lo que tendríamos que hacer es ya meter el cable por este tensor de aquí. Vamos a ver si veo, que no veo nada. Ahí. Tengo el cable, lo acomodamos. Ahí está. Viene un poquito largo, la verdad. Pero bueno. Ahí, vale. Y lo acomodamos aquí en el prisionero de aquí. A ver, no sé si se ve. Aquí, en el prisionero de aquí, donde lo quitamos la otra vez. ¿Vale? Venga, voy a meterlo. Pues ya tenemos el cable de freno metido, lo he apretado, lo he tensado lo máximo posible. Si luego hiciera falta vamos, dar un poco de tensión, pues con el tensor de aquí, por el que va la funda, se tensa. Se le da aquí una vuelta al cable para que no quede colgando y esta parte estaría lista. Pues ya una vez que tenemos listos todos los cables, solo nos queda meter el depósito de gasolina, poner los tubos, conectarlos al carburador y poner el asiento. Y con eso comprobamos que todo funcione bien, que las marchas entren bien. Si no entran bien, ajustaríamos con los tensores del cambio. Espero que haya quedado bien y ya está. Y vamos a ver si podemos dar la moto por terminada, ¿vale? Venga, pues yo creo que voy a dejar el vídeo aquí, porque si no se va a hacer muy largo y simplemente es meter el depósito de gasolina y voy a poner el asiento, o sea que no vaya a haber mucho más. Entonces, sí, voy a terminar el vídeo, ¿vale? Pero no sin recordaros que os suscribáis, le deis a like, activéis la campanita y toda esa historia. Somos más, la verdad que está subiendo últimamente. No me lo esperaba, pero oye, se agradece. Venga, like, suscribirse y muchas gracias. Un saludo.